Recordarles lo siguiente, ya, está disponible sus notas en Full College, ya, y si tienen dudas, porque hay varios estudiantes que han tenido dudas, me tienen que ir consultando a mí por si las notas están bien, si las notas están mal, si están al día, si no están al día, etcétera, ya, para que no ocurran errores, ¿cierto? Sobre todo en eh, el planteamiento de una nota sumativa que puede afectarles directamente su promedio, ¿cierto? Para pasar de curso, ¿ya? Eh, Eso. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día, jóvenes? Hoy día vamos a tener una clase, no, esto no es, una clase bastante sencilla, una clase con la que vamos a terminar el tema de lo que hemos hablado estas últimas 4 clases, ¿ya? Que tiene que ver un poco con los derechos humanos y específicamente con un programación. Un, ¿cómo lo podemos decir? Un acontecimiento que se ha celebrado una sola vez ya en la historia de la humanidad. Ya digo, una sola vez en la historia de la humanidad porque corresponde, ¿cierto?, a un acontecimiento sin precedentes, ¿ya? Puede que les dé, o puede que esté exagerando, ¿cierto?, sobre lo que significan esto que vamos a ver hoy día, pero no específica, digo una sola vez en la humanidad porque solamente una vez en la historia han existido horrores como los que se presentaron durante el régimen nazi. Ya, y hoy día el objetivo de la clase, ya el día de hoy es que ustedes reconozcan, ¿cierto?, las conferencias, ¿cierto?, de paz, que fue lo que hablamos en la clase anterior, y sobre todo, jóvenes que tengan muy presente los juicios de Nuremberg como una forma de consolidar los derechos humanos en el contexto mundial para toda la humanidad desde el siglo XX en adelante. ¿Ya? No sé si se alcanza a ver bien ahí, vamos a dejarlo en 18. ¿Ya? Las conferencias de paz son las conferencias con las que se colocó fin a la guerra, ya con las con todo lo que significaron las conferencias de paz, ¿cierto? Eh, a ver, eh, me refiero a los tratados para finalizar la guerra, etcétera, pero hoy día sobre todo nos vamos a concentrar hablando muy en específico sobre los juicios de Nuremberg jóvenes, como la manera en que se consolidó y se le puso un punto de acuerdo, ya, o más que un punto de acuerdo, así como que se le puso un pacto, ¿cierto?, de acción a el ejercicio de los derechos humanos que se habían fundado o que se habían postulado ya desde 1947 eh, cuando se fundó la ONU. ¿Ya? Esto viene, jóvenes, de la mano, estamos hablando del mismo contexto, del mismo tiempo, ¿ya? Del mismo periodo contextual, ¿cierto? Que todo ocurre sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Les voy a hacer una recapitulación cortita antes de mostrarles este video que es bastante corto, que los va a ayudar un poco a entender qué primero que todo qué son los juicios de Nuremberg. ¿Ya? Nosotros en las últimas clases hemos estado, ya bueno, las últimas clases, la última vez que tuvimos clases, ya eso fue, si no me equivoco, el día jueves que vimos, sí, el día jueves, ya, hemos estado hablando sobre el fin de lo que es la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? La Segunda Guerra Mundial. Una segunda guerra que enfrentó a todos los países de Europa, ya a todos los países de Europa me refiero, eh, el 90% de los países estuvieron involucrados en ella y por sobre todo, ¿cierto? Un país destaca por sobre todos ellos que era, ¿cierto? La Alemania nazi, ¿ya? Los nazis son como los grandes enemigos de esta película, ¿cierto? El gran Thanos, ¿cierto? De la Segunda Guerra Mundial va a ser la Alemania nazi con Hitler a la cabeza, ¿ya? Ustedes saben, y por lo que vimos en la clase anterior, de que, bueno, lo que hemos estado viendo en las últimas semanas, que los nazis cometieron bastantes delitos de guerra, ya crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Encerraban, arrestaban, torturaban, esclavizaban y exterminaban a una serie de población que ellos consideraban como impura, entre ellos los judíos, los gitanos, los discapacitados, los enfermos mentales, los comunistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y una vez, jóvenes, que termina la guerra, con la experiencia, y este concepto es clave para entenderlo, sobre todo con la experiencia del horror nazi, ¿ya? Esta experiencia del horror nazi que marca sobre todo la vida de aquellas personas que sobrevivieron a los campos de concentración, es que los países aliados, ¿ya? Eh, Automáticamente o en el fondo posterior a la guerra, estamos hablando de 1948, ¿cierto? Toman dos acciones. Uno,
eh, crean los derechos humanos, bueno, una cifra o una fecha específica, ¿cierto? Con todo lo que eso significaba, ¿cierto? Que yo les contaba en la clase anterior de que los derechos humanos son una serie de derechos que evitan, ¿cierto? Que se vuelva a repetir primero que todo los horrores nazis durante la guerra y sobre no todo durante la guerra, sino también sobre la experiencia de los campos de concentración. Y segundo, ¿ya? Eh, los derechos humanos buscaban sobre todo el trato digno de las personas en todo contexto con relación ante el Estado y también con una persona misma. Ya recuerden que habitaba un poco o recordaba un poco ese concepto de la vida digna, sobre todo con lo que tiene que ver con el trato humano de cada una de las personas, ¿ya? Para que no se olviden de eso. Y segundo, en 1948, jóvenes, como una forma excepcional de hacer justicia sobre esta experiencia del horror nazi con toda la gente que sobrevivió, ¿ya? Con aquellos generales nazis que quedaron vivos después de la guerra, se celebran unas conferencias que van a ser conocidas como los juicios de Nuremberg, ¿ya? Nuremberg, ¿ya? Nuremberg va a ser, como yo les decía, ya una excepción a la regla porque es primera vez y es la única vez que se ha celebrado. Digo celebrado, jóvenes, no como si fuera algún motivo de fiesta, pero sí como si hubiese sido una ocasión, ¿ya? Se ha celebrado un acontecimiento como fueron los juicios de Nuremberg. ¿Y qué es lo que ocurre? Los juicios de Nuremberg, jóvenes, se ajustician. Ya ahí está la palabra correcta, se ajustician a los nazis que quedaron vivos, ¿ya? Ese es el contexto de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son, jóvenes, en realidad juicios literales en los que los oficiales nazis, los militares nazis, los oficiales de la SS, ¿cierto? Aquellos que iban a los policías que iban a buscar, ¿cierto? A los judíos a las casas y los esclavizaban, eran enjuiciados por los delitos que habían cometido durante el periodo de la tiranía nazi, ¿ya? Literalmente fueron juicios y muchos de ellos fueron condenados a muerte, ¿ya? Recuerden que los crímenes de lesa humanidad, ¿cierto? Los crímenes contra los derechos humanos no expiran, por ende no se sorprendan o no se sorprendan tampoco cuando vean las noticias y busquen sobre esto de que hace como 3 semanas, ¿cierto? Se iba a enjuiciar a un abuelito de 100 años, pobre abuelito de 100 años, ¿cierto? Que había sido responsable de la violación a los derechos humanos en la Alemania nazi, ¿ya? Porque ese es el fin de estos juicios, ¿cierto? Ajusticiar y darle justicia a todas aquellas personas que fueron abusadas, ¿cierto? Dentro de su dignidad por el régimen nazi. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esto? Yo les voy a mostrar un video, ya que lo tenemos acá, pero que para esto tengo que... Ahí estaba con la cámara apagada. No, no importa. Y ahí sí. No me funciona la cámara. Tengo que compartir una pestaña, ¿cierto? ¿Se escucha o no? ¿Aló? ¿Aló? Sí se escucha. Ya, perdón. ¿Se ve bien ahí? ¿Quién me habló? Nicolás. Sí, profe, sí se ve. Lo vamos a poner en Full HD. Ya, esto lo subió Radio Vivo Vivo, ¿cierto? Pero son imágenes de Deutsche Welle, que es un canal alemán, ¿cierto? Una cadena alemana de noticias. No sé si alguien vio este video, pero no dice, o sea, no es tan gráfico como otros videos que uno puede encontrar en internet, jóvenes, pero vale la pena verlo, ¿ya? Voy a darle play. ¿Se escucha bien el video? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Años han pasado desde que 12 criminales nazis fueron condenados a muerte tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, en un proceso conocido como los juicios de Nuremberg. Los que lograron escapar de la muerte fueron condenados a altas penas de cárcel. El Tribunal Internacional de Nuremberg se había creado por acuerdo de los aliados. En él, por primera vez en la historia, altos cargos de un Estado fueron llamados a juicio a responder por violaciones al derecho internacional y a principios humanitarios.
Entre los condenados a muerte, uno de los casos más destacados fue el de Hermann Göring, que se suicidó antes de que se ejecutara la sentencia. Con Hitler, Goebbels y Heinrich Himmler ya muertos, Göring era el nazi de más alto rango llamado a responder ante los jueces de Nuremberg. Entre los condenados a muerte también se encontraba el ministro de Exteriores de Adolf Hitler, Joachim von Ribbentrop. Por su parte, Rudolf Hess, que había sido el segundo de Hitler hasta 1941, fue condenado a prisión perpetua. Hess hizo un vuelo misterioso en 1941 hasta el Reino Unido, lugar donde se lanzó en paracaídas con la presunta intención de impulsar una iniciativa de paz. Otros nazis destacados, como el jefe de las juventudes del partido, Baldur von Schirach, y el último ministro de armamento, Albert Speer, fueron condenados a 20 años de cárcel. El marco para proceder con los juicios fue fijado en el Tratado de Londres, acordado entre las potencias aliadas, Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética. Por tanto, el tribunal estaba integrado por fiscales y jueces de dichos países. La idea era hacer varios procesos ante esa corte, pero al final, por diferencias entre los aliados, solo se realizó uno, que se inició el 20 de noviembre de 1945 y terminó con la lectura de las sentencias el 1 de octubre de 1946. De todos modos, el Estatuto de Londres está considerado como un precedente de lo que sería posteriormente el Estatuto del Tribunal Internacional de La Haya. No. Ya, a ver. Todavía pantalla. No sé si se habrá escuchado bien porque no entiendo cómo todavía funciona el compartir pestaña por Meet. Ya no. Debería entenderlo, pero todavía no entiendo cómo funciona bien. Pero a ver, jóvenes. Principalmente, ya, los juicios de Nuremberg fueron, como yo les decía, y lo voy a explicar acá, fueron juicios, ya, en los que se enjuició o se ajustició, ¿cierto? Bueno, juicios en los que se ajustició, vamos a colocar acá la palabra ajustició, ¿cierto? Ajustició, ya, a gran parte, ¿cierto?, de los oficiales nazis que, ojo con lo que voy a decir, quedaron vivos después de la guerra. Ya ahí hablaba, ¿cierto?, de Adolfo Hitler, de Herr Göring, ¿cierto?, de Heinrich Himmler, ¿cierto?, que eran personajes que son, oye, son gravitantes en la historia nazi, ¿cierto?, son personajes importantes, son como los héroes patrios de la patria nazi, ¿ya? Pero hoy estos sujetos terminaron muertos o en enfrentamientos o en liberación de campos de concentración o sencillamente porque se suicidaron valientemente, ¿cierto?, cuando se encontraron contra las cuerdas en el contexto de la guerra, ¿ya? Y muchos de ellos, ya jóvenes, muchos de ellos fueron enjuiciados sin, ojo con lo que voy a decir, fueron enjuiciados sin un marco regulatorio legal, ya, o sea, la mayoría de ellos fueron enjuiciados bajo un ajusticiamiento, ya esa es la palabra correcta para esto. O sea, cuando los nazis, por ejemplo, no sé, supongamos que a un oficial nazi de 55 años le preguntaban, oiga usted, ¿por qué? No sé, esta pregunta, ¿por qué asesinó, ¿cierto? Asesinó a sangre fría a 17 judíos, ¿cierto? Y los arrojó en una fosa común sin, ay, qué terrible, común sin lápida, ¿cierto? En Auschwitz, ¿ya? Supongamos. Y le hacen ese tipo de preguntas, ¿ya? Jóvenes, lean el tipo de delito que es asesinar a sangre fría, ¿cierto? Asesinar con un cuchillo, a golpe, a mano armada, premeditada, etcétera, a 17 judíos y arrojarlos a una fosa común sin lápida en Auschwitz, ¿ya? Hoy día solamente este crimen viola fuertemente, deben ser 1, 2, 3, 4, 5 derechos humanos que son inviolables, ¿ya? Y los violas porque sí. Pero jóvenes, la gran respuesta de todos los nazis antes, ya o antes esta pregunta, o antes los propios crímenes que cometieron durante el Tercer Reich, ¿cierto? O el imperio de Hitler, era que nadie prohibía hacer esto. Esa fue la gran respuesta de muchos de los nazis, ¿ya? Que fueron enjuiciados por los países aliados una vez que termine la guerra, ¿ya?
Recuerden que la guerra dura del 39 a 1945 y los derechos humanos, ¿cierto?, se empiezan a consolidar o se empiezan a utilizar en el mundo desde 1947 en adelante, ¿ya? Antes de la invención de los derechos humanos no había control sobre el trato eh, que tenía el Estado sobre otra población. Y no solamente, ojo, el Estado, sino que los agentes del Estado, ¿ya? Sobre todo que agentes del Estado, militares, policías, agentes secretos, espías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pongo especial énfasis en ellos? ¿Ya? Porque muchos de los que fueron enjuiciados, ¿cierto?, en Nuremberg, ¿ya?, en la ciudad de Nuremberg, alemana, eran agentes del Estado. Entre ellos jóvenes oficiales del ejército, ¿cierto?, alemán. Ojo con eso, son oficiales del ejército alemán, o sea, no eran soldados no eran soldados mandados a hacer el trabajo, sino que eran oficiales que ejecutaban ellos mismos el trabajo. Ya eran agentes de la policía alemana. Bueno, los alemanes tenían varias policías, pero por sobre todo las SS, ya, o las Waffen SS. ¿Qué significará Waffen SS? No lo recuerdo en estos momentos, pero era como la policía de investigaciones, por hacer un símil. Ya son ellos que te investigan, ¿cierto?, que te vigilan en la casa, ¿cierto?, que se estacionan con un auto afuera y hacen como que leen el diario mientras uno lo vigilan, etcétera, ¿cierto? Eran la policía secreta especial del régimen nazi. Y ellos estaban encargados, jóvenes, de documentar a toda la población que era una amenaza al régimen. Y sobre todo, jóvenes, a la gran mayoría de las personas que fueron enjuiciadas fueron a soldados que cumplieron órdenes, ¿ya? Sin mencionar claramente a los altos cargos del régimen nazi, ¿ya? Y aquí, jóvenes, es sobre todo importante que ustedes aprendan a reconocer la gran diferencia de por qué se celebraron estos juicios a agentes del Estado, ¿ya? Háganlo símiles con lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, cuando se habla de, oye, los agentes del Estado que violan los derechos humanos, ¿ya? Vean, después de la guerra, ¿a quién se enjuició? A los oficiales del ejército alemán, a los altos oficiales, ¿cierto?, a los coroneles, a los comandantes, a los agentes de la policía alemana, a casi todos, ¿cierto?, a los soldados que cumplieron las órdenes, a pesar de que uno puede haber sido un soldado, ¿cierto? Oye, no sé, por un cabo recién entrando al ejército alemán y lo mandan a fusilar a 7 judíos. Oye, uno, por muy soldado que sea, tiene que cumplir, pues, ya, por muy persona que sea, porque ustedes saben lo que ocurre si en el ejército uno no cumple órdenes, ¿ya? Y por último, sobre todo a los altos cargos del régimen nazi. Y cuando hablamos de altos cargos, jóvenes, estamos hablando de altos cargos tanto civiles como militares, como cualquier otro tipo, ¿ya? Por eso hablaban, por ejemplo, del sujeto que se suicidó antes de dictar su sentencia, porque él sabía que de toda la responsabilidad que le caía por aquellos delitos que cometió, ¿cierto?, de lesa humanidad durante el régimen nazi, le iban a corresponder 1800 años de cárcel, ¿ya? Porque esas son penas que ya que ejemplifican un poco el esfuerzo por alcanzar la reparación a aquellas víctimas que quedaron vivas sobre el holocausto, ¿ya? Y jóvenes, recuerden que estos juicios siempre van a ser con el fin de reparar el daño que cometieron los nazis contra las víctimas, sobre todo contra las víctimas, ¿ya? Bueno, que están vivas, que esa es la palabra correcta, ¿ya? Estos juicios, jóvenes, se celebran sobre todo para reparar el daño que cometieron los nazis contra las víctimas que sobrevivieron a los horrores. Hay mucha gente, cabros, famosa que relata los acontecimientos de los campos de concentración. Mucha gente, ¿ya? Pero sobre todo es mucha la gente famosa y mucha gente que cuenta, por ejemplo, qué es lo que era un día, ¿cierto?, de Auschwitz. Hay un millón de películas hoy en día en la actualidad en los que cuentan un poco qué significaba ser judío durante la Segunda Guerra Mundial. Yo la semana pasada les recomendé algunas películas, ¿cierto? Les hablaba de El pianista, que debe ser de todas las películas de la Segunda Guerra Mundial la que mejor relata, ¿cierto?, el crimen, ¿cierto?, de nacer judío, sobre todo en un país como puede ser Polonia, ¿cierto?, y sobre todo en la ciudad, bueno, Polonia sobre todo en la ciudad de Varsovia, ¿ya?
¿Por qué una buena película? Porque en realidad, si alguno de ustedes ha visto El pianista, se dará cuenta que el pobre pianista sufre mucho durante la película, ya ahí, eh, hoy a uno le llega hasta a doler, incluso las escenas de humanidad que hay dentro de la película. Es una película bastante buena que cuenta sobre todo qué es o qué significaba ser judío en la Alemania nazi, ¿ya? Y todo eso, jóvenes, todo lo que ustedes ven, ¿cierto? En la película, la separación, la expropiación de bienes, el sometimiento de los judíos, ¿cierto? A guetos, judíos, ¿cierto? Encerramiento como si fueran animales, todo eso fue enjuiciado por agentes de, perdón, por los jueces, ¿cierto? De Nuremberg. Todo eso fue hecho justicia a cada uno de los nazis que quedaron vivos. De ahí viene, jóvenes, el mito, ¿cierto? Y de ahí viene también la gran explicación por qué los alemanes nazis escaparon de Alemania y se fueron a instalar a otros países, ya entre ellos el sur de Chile. Bueno, escaparon de los juicios de Nuremberg, ya porque no se podían enjuiciar a todos los nazis, una gran parte escapó, pero los que se quedaron en Alemania, los que decidieron dar cara, entre comillas, por los crímenes, ¿cierto? Fueron enjuiciados y muchos de ellos condenados a muerte, igual como ellos condenaron a muerte a casi 6 millones de judíos en toda Alemania, perdón, en toda Europa ocupada, ¿ya? Otras películas que quizá ustedes conocen, la lista de, si no me equivoco, de Schlinder, creo que está bien escrito, ¿cierto? Está el niño del pijama a rayas, ya, etcétera, etcétera, etcétera. Son películas que ustedes pueden ver, pueden encontrar, están en Netflix sobre todo, está en Netflix las tres, ¿cierto? Y son más o menos largas. Ya, yo se las recomiendo que las vean con sus papás y discutan sobre todo qué opinan, ya de, sobre todo por ejemplo en el pianista, qué opinan de que un día llegue alguien, ya, y los obligue a cambiar su estilo de vida solamente porque ocupó una ciudad. Hay una película que no es tan buena históricamente, pero sí es buena, que explica un poco la mentalidad que tenían los nazis, que se llama... ¿cómo se llama esta película de la Scarlett Johansson? Scarlett Johansson, película... Nazi, es algo de Bonnie. Jojo Rabbit, perdón. Jojo Rabbit, ya, para los que la vieron, no creo que alguien no la haya visto porque es buenísima. Es una película que parodia un poco, ya, los motivos que tenían los nazis jóvenes detrás de todo, ¿cierto? Lo que hicieron en la Alemania nazi. Pero ojo que el motivo también tiene una explicación un tanto ideológica. Y Jojo Rabbit explica por sobre todas las cosas el adoctrinamiento, ¿ya? Que aplicaba dicho régimen sobre todo sobre la población joven. Y qué es lo que ocurría, ¿cierto? No dentro de las ciudades ocupadas, sino dentro del Berlín mismo. Ya es una película cómica que les puede dar risa, la pueden encontrar ridícula, pero esa película se ganó 2 Oscars, ya, porque es bastante buena. Y la última película que yo creo que pueden ver si es que les interesa el tema, ¿cuál era esta película? Me acordé recién. Ah, una que en realidad no cuenta mucho, ¿cierto? Bueno, en realidad no cuenta nada de lo que tiene que ver con la guerra. En realidad es una película ficticia, inventada, ¿cierto? Por Quentin Tarantino, ¿ya? Pero sigue siendo buena, ¿ya? Porque sigue siendo buena porque cuenta un poco sobre todo cómo se relacionaban en los territorios ocupados, ¿ya? Los oficiales nazis y qué es lo que trataban de hacer, sobre todo en París, ¿cierto? París fue ocupada por los nazis durante mucho tiempo, por muchos años, ¿ya? Y esta es Bastardos, buenísima, sin gloria. Ya ahí hay hartos personajes dignos de reconocimiento, jóvenes. El cine de Hollywood a veces, ¿cierto? Hace muy buenas películas como Bastardos sin Glorias y Jojo Rabbit, ¿ya? Son películas que yo les recomiendo ver, no para informarse, no para entender un poco el contexto para sacar, sino para entretenerse con una temática, ¿cierto? Que en el fondo también les explica un problema central, que es por qué los nazis hicieron lo que hicieron, ¿ya? Pero si tuviese que recomendarles películas históricas para que ustedes aprendan qué era la vida en los campos de concentración, qué fueron los crímenes que cometieron, cómo era de crudo, ¿cierto? La vida en los campos de concentración, bueno, las que están en el cuadro negro, ¿ya? Oye, hay un sinfín de películas que cruzan en el universo, ¿cierto? Del Holocausto. Yo les contaba también de la clase anterior, X-Men, ya sobre todo primera generación, un personaje supuestamente insigne de la trama de lo que son los cómics, ¿cierto? Salió de un campo de concentración. Estamos hablando del mismísimo Magneto, ¿ya? Es buena esa película. Y Magneto está tan lleno de odio, ¿cierto? Está tan lleno de ira
por lo que sufrió en los campos de concentración, ¿cierto? En el que pierde a su madre, en el que él ve cómo abusan, ¿cierto? De su familia, de sus amigos, de sus congeniales, etcétera. Por eso Magneto se justifica a través de su experiencia de vida. A pesar de que uno puede decir, oye, pero ¿cómo el profe no está hablando de películas de Hollywood? Sirve, todo sirve para entender estos jóvenes, por qué fueron enjuiciados ya los generales nazis posterior a la guerra. Porque, para que ustedes vean, jóvenes, que no es común, no es, ¿cómo lo podemos decir? No es algo que haya tenido un precedente antes. Por eso yo les digo, es un hecho extraordinario en la historia. Nunca en la vida, jóvenes, se había enjuiciado o nunca en la vida, nunca en la historia de la humanidad en realidad se había enjuiciado, o el equipo que gana había enjuiciado al equipo que pierde en la guerra. Nunca. Ni siquiera con la masacre que hubo en América, ¿cierto? Cuando llegaron los españoles, tampoco a los españoles se les culpa de eso, ¿ya? Solamente a los nazis por los crímenes que cometieron. La gran diferencia es que los nazis dejaron detallado y documentado gran parte de los derechos que ellos violaron, que van a favor o van a través de la humanidad de cada una de las personas, ¿ya? Para que ustedes le toquen un poco, ¿cierto?, el peso a estos juicios, y más que le tomen el peso a los juicios, le tomen un peso importante a los derechos humanos, ya que no se les olvide nunca que es el marco regulatorio que nos debe, es el marco legal que debe regular la vida de todos en estos momentos, ¿cierto? Y que ustedes deberían tener, ¿cierto?, la idea de respetar en cada uno de los momentos, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? En realidad, yo les iba a hablar un poco sobre algunas instituciones, ¿cierto?, que nacen sobre todo después de los juicios de Nuremberg a mediados del siglo XX, ¿ya? Y que buscan luchar por la vigilia de los derechos humanos en el mundo, ¿ya? Esa es la palabra, la vigilia de los derechos humanos en el mundo. ¿Por qué, jóvenes? ¿Por qué es tan importante hablar de este tema en los últimos 20 minutos que me quedan, ¿ya? Porque hoy en día, bueno, ayer fue 18 de octubre, ustedes habrán visto que mucha gente durante todo este tema, ¿cierto?, del estallido social, al menos en Chile, ha hablado de los derechos humanos, de que quién se encarga, por ejemplo, de respetar los derechos humanos de los manifestantes, por qué hay que tener cuidado, por ejemplo, ir a marchar con cuidado, con escudos, con máscaras faciales, porque los agentes del Estado se están sobrepasando con los manifestantes, ¿cierto?, en cada uno de los puntos donde la gente se reúne. Hay otros personajes que hablan, por ejemplo, de, oye, algo increíble, ¿quién responde por los derechos humanos de los agentes del Estado? ¿Ya? Ahí vamos a hacer una aclaración y vamos a dejar en claro por qué a los agentes del Estado, quiénes son los agentes del Estado y por qué están ilógico hablar de derechos humanos para los agentes del Estado, ¿ya? Y por último, por ejemplo, nuestro queridísimo diputado Chalper, ¿cierto? Una vez se le ocurrió hablar de quién respeta los derechos humanos de las empresas, etcétera, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero llegar con esto? Es que hoy día los derechos humanos son algo, o no son algo, son tierra quebradizo, perdón, son hielo, esa es la palabra correcta, ¿cierto? Son hielo quebradizo. Hablar de los derechos humanos es caminar sobre hielo quebradizo, como que en cualquier momento y hay una mala creencia o una creencia errónea de lo que son los derechos humanos, hace que hoy día la gente no se preocupe ya de las violaciones que ocurren todos los días, jóvenes, en todo el mundo sobre los derechos humanos. Creen que es normal que, por ejemplo, por ir a manifestarse, ¿cierto?, de la forma en la que sea, a una persona le peguen hasta reventarlo, ¿cierto?, a lumazos, ¿cierto?, en el suelo. Eso, jóvenes, no es normal. Eso es una cuestión, son vulneraciones, ¿ya? Y sobre todo, en realidad la palabra correcta son violaciones, ¿ya? A los derechos humanos de cada una de las personas que habitan en este país. Y no estoy hablando, por ejemplo, de casos en Chile, estoy hablando, por ejemplo, de las imágenes que nos llegan de Estados Unidos, jóvenes, de haitianos que tratan de cruzar, ¿cierto?, la frontera. Oye, por muy ilegal que sea cruzar la frontera, oye, que los vayan a arrestar con una cuerda, eso es como... No es necesario, ya no, hay cosas como que no son necesarias. O por ejemplo lo que ocurre en Europa, ya por ejemplo, eso de que los futbolistas, ¿cierto?, de origen latinoamericano o de origen con piel negra, ¿cierto?, les arrojen
plátanos o frutas a la cancha, así como si fueran monitos, ¿ya? Y claramente eso también es racismo, pero el racismo es parte de una violación a los derechos humanos por generar discriminación en torno a el color de piel. Son cosas, jóvenes, que están presentes, que han estado siempre y que nosotros, ¿ya? Y ustedes, sobre todo, no nos damos cuenta de esto, ¿ya? Y cuando no nos damos cuenta también tenemos un problema serio porque hacemos que, por ejemplo, todo esto que ha ocurrido anteriormente, ¿ya? Estas violaciones a los derechos humanos, estos crímenes, esta reparación del daño y estos lugares de memoria, como lo son los campos de concentración, ¿cierto? Y los testimonios que nos llegan, sean olvidados muy rápidamente, ¿ya? Y sobre todo eso es lo que busca las instituciones que trabajan para promover los derechos humanos, perdón, en todo el mundo. Uno de ellos, por ejemplo, es una bien conocida Amnistía Internacional, ¿ya? Que en realidad, si ustedes estuvieron atentos a los hechos del 18 de octubre del 2019, Amnistía Internacional y la segunda, Human Rights, ¿cómo se escribe? Rights, siempre me confundo, y Watch, ¿ya? Estuvieron presentes en aquellos informes que escribieron, ¿cierto?, sobre la situación de los derechos humanos en Chile para el estallido social, ¿ya? Pero jóvenes, estos no son inventos comunistas, no son inventos que llegaron justo para condenar el estallido social, no, estos existen, jóvenes, desde el inicio, ¿cierto?, que existen los derechos humanos, ¿ya? Son instituciones de carácter no gubernamentales, o sea, no pertenecen a algún gobierno, son instituciones como fundaciones, ya, que se encargan de vigilar el comportamiento, ojo con esto, se encargan de vigilar el comportamiento de los estados en torno, ya, a la temática del respeto a los derechos humanos en todo, jóvenes, el mundo, ya. Human Rights Watch estuvo, ¿cierto?, detrás de estuvo vigilando guerras, jóvenes, estuvo analizando con cuidado, por ejemplo, el comportamiento de las tropas norteamericanas en Vietnam, después en el Golfo, después en Afganistán. Oye, fracasaron en todas ellas, pero estuvieron presentes, ¿cierto? Condenaron aquellos hechos, por ejemplo, de los que ocurrían en Siria, estuvieron en las protestas de Praga, ¿cierto?, el 68, en Tiananmen, ¿cierto?, en China, en Chile, pasaron a ver, estuvieron presentes, jóvenes, en gran parte de Latinoamérica para las dictaduras, ya, para, por ejemplo, cuando llegó Pinochet y Videla, ¿cierto?, en Argentina y en Chile. Human Rights Watch y Amnistía Internacional estuvieron presentes tratando de vigilar hasta dónde llegaba el impacto, ¿ya?, de las violaciones a los derechos humanos en esos regímenes. Y estamos hablando, jóvenes, y pareciera que yo digo como que en cualquier momento alguien puede ser violado o puede ser vulnerado en sus derechos humanos. Y es así, en cualquier momento, jóvenes, que ustedes vean o que ustedes vivan, alguien puede vulnerar casi tan drásticamente sus derechos humanos como quien toma agua en la mañana, ¿ya? Así de grave es el asunto. Porque díganme ustedes, o piensen ustedes allá donde están, ¿es necesario que una persona sea vulnerada en sus derechos por el sencillamente hecho de, oye, ser de un color de piel distinta, o en definitiva porque un Estado se lo propone? Ya, porque hoy día las vulneraciones a los derechos humanos ya no pasan tanto por temas de raza, de color de piel, sino que pasan por el sentido de igualdad que tienen todas las personas, ¿ya? Para eso existen, jóvenes, estas instituciones de derechos humanos en todo el mundo. Human Rights Watch, ¿cierto?, y Amnistía Internacional están presentes en casi todo el mundo, ¿ya? Y la principal características que tienen de que ellos siempre emiten informes, ¿cierto?, que hacen llegar a los estados y sobre todo a la Organización de las Naciones Unidas sobre cuál es la situación de los derechos humanos en los países en los que emiten informes. Por ejemplo, Amnistía Internacional y Human Rights Watch emitieron informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, ¿ya? Y jóvenes, por mucho que la gente diga, no, de que Venezuela es una dictadura, oye, dijeron que en Venezuela se violan los derechos humanos, y todo el mundo se basa, ¿cierto?, en la descripción de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch sobre Venezuela para condenar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, ¿ya? Esto es un hecho, y gran parte de los países respetaban, ¿cierto?, la opinión de Human Rights Watch y de Amnistía Internacional, hasta, al menos en Chile, el 18 de octubre, cuando desconocieron todo lo que hizo Amnistía Internacional y Human Rights Watch en la historia, sobre todo de Chile. Ya estamos hablando de la dictadura, etcétera, pero en fin. Jóvenes, y si existen organizaciones no gubernamentales, después de Nuremberg también existen tribunales
y cortes penales, ¿ya? Estamos hablando de cortes penales, por ejemplo, no cortes de pelo, sino que cortes donde la gente responde, ¿cierto?, frente a sus crímenes, ¿ya? Está el primero, y creo que el más simbólico de todos, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, ¿ya? Y yo creo que el más conocido del mundo es la Corte Penal Internacional. Esta es famosa por haber condenado, ¿cierto?, a mediados de los 90 a, ¿cómo se llama este? El carnicero. Miren el nombre del sujeto que condenaron. Carnicero de Srebrenica. Carnicero de Srebrenica. Ah, aquí está. La Corte Penal Internacional por haber condenado, si no me equivoco, el año 90 y el 2000. Déjenme dar el dato porque esto es importante. Ya se van a sorprender con lo que les voy a comentar. ¿Ya? Condena. A ver, busquemos la condena. Captura, reacciones, juicio. El 27 de público los jueces de ya. Veredicto. Miren. Esta se hizo muy famosa en el mundo porque el año 2017 ya condenó a, yo creo que si no es el diablo en persona, debe ser su primo chico, que es a Ratko, el nombre, Ratko Mladic, ¿ya? Este fue un serbio que fue jefe del Estado Mayor del Ejército de la República, ¿cierto?, de Serbia, perdón, que cometió, oye, un sinfín de crímenes de lesa humanidad en la guerra de Bosnia entre el año 92, ojo con lo que voy a decir, entre el año 1992 y el año 95, ¿ya? Estamos hablando de que los crímenes que cometió este sujeto fueron, yo creo que... no, este debería estar muerto, ya por la fuerte... por todo lo que hizo, ya mató a gente, abarraba, ¿cierto?, aprisionaba a gente y las fusilaba, mataba a gente cuando capturaba las ciudades que eran opositores a su llegada, ¿cierto?, durante la guerra de Serbia, que es una guerra sangrentísima, ¿cierto?, en Croacia. Oye, a la gente la enterraba viva en fosas comunes, ya era tan malo que a muchas de las personas que mató, ¿cierto?, eran más civiles que militares. O sea, oye, un sujeto era un genocida con piernas, ¿ya? De verdad que era malo, jóvenes. Fue buscado por mucho tiempo hasta que fue capturado, ¿cierto? Porque perdió, no sé, algo con un sujeto que se llamaba Milosevic, ¿cierto? Slobodan Milosevic, que fue su guardaespaldas y creo que un día lo pillaron en un estadio de fútbol, ¿ya? O sea, era una persona que le importaba poco la vida que tenía. De hecho, a él se le condena por genocidio. Ya la condena que tiene de la Corte Penal Internacional es por genocidio, por haber matado jóvenes. Cuando una persona es condenada de genocidio es que debe haber matado casi, no sé, unas 50 personas a sangre fría porque sí, ya porque no porque los ejecutaron. Bueno, de hecho, matar a una persona ya es grave. Imagínense matar a 50 y enterrar las jóvenes en cualquier parte y uno le preguntan, oye, ¿dónde están mis familiares que tú asesinaste a sangre fría? No sé, pues no me acuerdo, ya no me acuerdo dónde lo enterré, etcétera. Puede que por ustedes suene no tan grave, pero cuando vayan creciendo quizás le van a ir tomando un poco el peso del asunto y se darán cuenta de lo grave que es ya el tema de los derechos humanos. Y jóvenes, la Corte Penal Internacional tiene su sede en la ciudad de La Haya, en los Países Bajos, no en Holanda. Holanda es una provincia de los Países Bajos, ¿ya? Y sobre todo está especializada en delitos, ojo con lo que voy a decir, como el genocidio, que es la muerte o el asesinato de personas en gran escala, bombardeos, armas químicas, armas nucleares, etcétera, esclavitud, porque todavía existe en el mundo, tortura, donde debería haber muerto, o sea, donde debería ser enjuiciado, ¿cierto? Varios de los generales que gobernaron Latinoamérica durante los 70 y los 80, crímenes de guerra, etcétera, 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 que se cometen, perdón, en cualquier parte del mundo. Ya, o sea, aquí el Tribunal Penal Internacional o la Corte Penal Internacional no discrimina a jóvenes en el delito, ni siquiera en qué parte del mundo se ha cometido. Si fue en Venezuela, si fue en los Estados Unidos, todos ya todos los delitos de lesa humanidad pueden ser, ¿cierto?, investigados y sobre todo enjuiciados, ¿ya? Y ahí está, jóvenes,
gran parte del asunto y gran parte del flagelo de lo que queda sobre los crímenes nazis, ¿ya? Se van a celebrar conferencias de paz, ¿cierto? Y esas conferencias de paz incluían, bueno, las conferencias de paz son los acuerdos de paz, ¿cierto? Que los aliados firmaron entre ellos porque ellos vencieron la guerra, y dentro de los acuerdos de las conferencias de paz tenía que incluir sí o sí una reparación por los crímenes nazis que ellos vieron mientras iban liberando Europa, ¿ya? Y estos juicios de Nuremberg marcan el precedente, sobre todo, que tiene todos los países del mundo hoy en día, bueno, gran parte de los países del mundo en realidad, con el principio y el respeto a los derechos humanos, ya, cuéstenlo creer o no, ya en algún momento todos los países del mundo se cuadraron con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Porque jóvenes, si yo les pusiera en realidad testimonios de judíos que pasaron por los campos de concentración, a lo mejor encuentro uno por acá, de verdad, al día de hoy quizás no es algo que les sorprenda, ¿ya? Bueno, estaría mal, porque en realidad debería sorprenderles, pero si ustedes vieran la crudeza que yo, por ejemplo, encontré mientras estudiaba historia sobre lo que se hizo en los campos de concentración, créanme, jóvenes, que la muerte, esto es un juicio que estoy dando personalmente, esto que la muerte les queda corta a estos sujetos, ya, porque en realidad, oye, era gente mala, no, no hay forma de... no hay forma de explicar, oye, ¿por qué hicieron lo que hicieron? ¿Ya? Y así como, tal cual, un nazi puede haber contestado, porque antes de que se inventaran los derechos humanos, nadie prohibía que yo podía matar a sangre fría, ¿cierto?, 17 judíos y arrojarlos en una fosa común sin lápida en cualquier parte del mundo. Po. Nadie lo prohibía. ¿Ya? Hoy día se acordaron esos derechos humanos para que esos crímenes que yo, por ejemplo, describo en esta pregunta, no vuelvan a ocurrir nunca más, jóvenes. ¿Ya? Y estos jóvenes es por encimita de lo que yo les cuento, porque no es lo único que hacían. Ustedes saben, los nazis mataban gente en las cámaras de gas, ¿cierto? Lo hacían trabajar hasta la muerte. Oye, les daban a veces comida podrida a ver cómo reaccionaban, y ni siquiera lo hacían de una manera impremeditada, lo hacían de manera premeditada. Le daban comida podrida a los judíos para ver cómo reaccionaban o cuánto se demoraban en morir. ¿Qué clase de persona puede hacer eso? Es similar, por ejemplo, a aquellas personas que maltratan a los animales, ¿ya? O sea, ¿por qué alguien maltrataría a un animal? Porque alguien maltrataría a una persona para ver cómo se comporta. Es una cuestión que no tiene sentido ni... no sé, no lo puedo entender. Aquí lo encontré, por ejemplo, en el libro, ¿ya? Esta imagen que está acá, ¿cierto? Son, como ustedes pueden ver, niños prisioneros en los campos de concentración nazi, ¿cierto? Si alguna vez han visto la película del niño del pijama rayas, recibe el nombre del niño del pijama rayas porque ese era el traje con que los nazis vestían a los judíos en los campos de concentración, ¿ya? Eran... Bueno, el niño le dice, es mi pijama rayas, pero en realidad es su traje de prisionero. Estos campos jóvenes de concentración eran ocupados sobre todo para el trabajo forzado. Y oye, no estamos hablando de trabajo forzado, oye, que lo obliguen a subir una bolsa de azúcar, ¿cierto?, allá arriba del 5.º piso. Oye, no, pues picar piedra hasta morir. Oye, limpiar fusiles, ¿cierto?, hasta que las manos se le rompan, ¿cierto?, hasta que se sangre, ¿ya? Estamos hablando de trabajo forzado, jóvenes, contra la voluntad de las personas, pero de carácter 100% inhumano. Y de hecho, para que ustedes sepan, estos campos de concentración contaban, jóvenes, con cámaras de gases para ejecutar gran parte de la población rápidamente que estaba dentro, y sobre todo con crematorios. Si alguien sabe o no sabe lo que es un crematorio eso es un lugar ya donde se queman cadáveres para convertirlos en cenizas y evitar el tiempo de hacer una fosa o una tumba para aquella persona muerta, ¿ya? Y si ustedes se están cuestionando qué hacían los niños en los campos de concentración, bueno, los niños en los campos de concentración hacían exactamente lo mismo que hacían con la población adulta o la población más longeva. Los exterminaban, ¿ya? Y la palabra exterminio, jóvenes, queda corto. Creo que hay una cifra estadística. Bueno, no, esa no es tan importante. Quiero leer una última, a ver, que era el testimonio de un judío. Profe, Dime. ¿ya pasó lista? No, la voy a pasar al tiro en este último. Leo esto y paso lista. ¿Ya? Miren, Ya. por ejemplo, jóvenes, para que ustedes tengan un poco de noción, ¿ya?, de lo que fueron los crímenes de lesa humanidad que fueron encontrando. Esta es la visión de una soldado soviética, ¿cierto? Era una mujer soviética que va a narrar un poco lo que iba viendo mientras iba liberando los campos de concentración, ¿cierto?, en la Europa del Este. Dice, parte, seré capaz de encontrar las palabras adecuadas. Puedo contar cómo disparaba.
pero explicar cómo lloraba nunca, ni hablar. Eso quedará mudo para siempre. Lo único que sé es que en la guerra las personas se vuelven espantosas e inconcebibles. ¿Cómo vas a entenderlas? Usted es escritora. Invéntese algo, algo bonito, sin parásitos ni suciedad, sin vómitos, sin olor a vodka y a sangre, algo no tan terrible como la vida. Ya, o sea, oye, era una soldado que fue liberando ¿cierto? Los campos de concentración, y ya una persona que puede haber sobrevivido a la guerra y vivir con el trauma de la guerra sea incapaz de contar lo que esa persona iba viendo, ¿cierto? Mientras iba liberando Europa, me parece a mí que es bastante fuerte. Este testimonio, ya si ustedes pueden, búsquenlo en la página 58 y léanla, porque en realidad habla sobre todo de una mujer que llegó a Auschwitz y, bueno, cuenta qué fue lo que le ocurrió hasta que se salvó, ¿cierto?, de ser ejecutada, porque si no me equivoco se desmayó, ya, hasta que fue liberada, ¿cierto?, si no me equivoco, los soviéticos liberaron Auschwitz, no recuerdo, ¿no? Son detalles de la historia que en este momento no tengo. Pero jóvenes, para que le den una vuelta y vean la importancia de los juicios de Nuremberg y la importancia, sobre todo en la actualidad, de seguir manteniendo vigentes y defender con todo lo que ustedes tengan dentro de su esencia los derechos humanos en la actualidad, ¿ya? Ahora voy a pasar lista. Full College.